Escucharemos a la directora de la Oficina de Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, doctora María Camila Moreno. Su exposición durará entre las 2:05 y las 2:15 y las 2:20 de la tarde. Muy buenas tardes, honorables magistrados, señores y señoras. El Centro Internacional para la Justicia Transicional agradece a la Honorable Corte Constitucional la invitación a participar en esta importante audiencia pública. En atención al auto del 30 de abril de 2014, el Centro se permite dar respuesta a las preguntas formuladas por la Honorable Corte. Respecto a los límites y derivados del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario respecto al alcance de la participación en política de los desmovilizados en procesos de justicia transicional. De una revisión amplia de los distintos instrumentos internacionales que deben aplicarse en el marco de los conflictos armados internos, no se identifica disposición alguna que establezca límites a la participación en política de desmovilizados tras un acuerdo de paz, como ya se ha mencionado en esta audiencia. Contrario a esto, la experiencia internacional nos muestra que en muchos procesos transicionales en el mundo, grupos armados no estatales se convirtieron en partidos políticos después de abandonar las armas y que la posibilidad de participar en política jugó un importante papel en la resolución de conflictos y en la firma de acuerdos de paz. Sin duda, en este debate cobra relevancia la aplicación de las reglas del derecho internacional humanitario como marco inicial que permite centrar las discusiones en el contexto de la existencia de un conflicto armado. En este sentido, uno de los instrumentos internacionales a tener en cuenta es el Protocolo 2, adicional a los convenios de Ginebra, el cual no consagra de manera taxativa alcances o límites a la participación política de excombatientes, pero sí brinda elementos para sustentar medidas como las amnistías y los indultos, que en Colombia son aplicables a quienes hayan cometido delitos políticos según el orden constitucional. De acuerdo con dicho instrumento, a la cesación de las hostilidades se deben conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentran privados de la libertad, en razón del mismo. Por supuesto, dicha norma no es absoluta. Respecto a la expresión la amnistía más amplia posible, la norma 159 del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, elaborada por el 6CR, establece que, abro comillas, cuando hayan cesado las hostilidades, las autoridades en el poder se esforzarán por conceder la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en un conflicto armado no internacional o a las personas privadas de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, salvo a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra o que estén condenadas por ellos, cierro comillas. Tomando en cuenta estas consideraciones, la aplicación de las disposiciones del Protocolo 2 anteriormente citadas permite aclarar cuáles hechos hacen parte del conflicto y determinar si estos violaron el DIH y adquieren la calidad de crímenes de guerra. Ahora bien, podría afirmarse que las limitaciones específicas a la participación política de excombatientes para el caso de Colombia no encuentran sustento en el orden jurídico internacional, sino en el interno, por el amplio margen de interpretación legal y jurisprudencial al definir los alcances y límites de la noción de delito político. Si bien Colombia ha suscrito instrumentos propios del derecho internacional humanitario, en 1997, la Corte Constitucional eliminó del ordenamiento jurídico una norma del Código Penal de la época, el Decreto 100 de 1980, que excluía de pena a los delincuentes políticos que cometieran delitos en combate. Consideró la Corte, en aquel momento, que la citada norma establecía una amnistía general, anticipada e intemporal para todos los rebeldes por las conductas punibles que cometieran en combate. También estableció que la individualización de las responsabilidades por los hechos ocurridos en combate es un problema de investigación penal que no puede solucionarse con la impunidad de los mismos, entre otras razones porque la pena consagrada para los delitos de rebelión y sedición, 5 a 9 años de prisión, no es suficiente como para excluir a otras conductas más graves. Así, la Corte eliminó la posibilidad de que las muertes en combate quedaran excluidas de pena. Esto supone que ningún guerrillero, independientemente de la posición que ocupe en la organización, podría recibir indulto o amnistía por estos hechos.
Posteriormente, una reforma al artículo 122 constitucional fue aprobada para limitar la posibilidad de que personas que han conformado grupos armados al margen de la ley puedan participar en política o desempeñar la función pública en Colombia. Si bien esta norma fue proferida para castigar a las personas que pertenecieron a la denominada parapolítica, tal y como está formulada, consagra igualmente serias limitaciones para la participación política de los integrantes de los grupos guerrilleros. El alcance de dicha reforma fue estudiado por la Corte Constitucional y en la sentencia C-986 de 2010 aclara que, abro comillas, el análisis del debate congregacional que precedió el artículo 4 del Acto Legislativo primero de 2009 demuestra de manera fehaciente que el legislador no tenía por objeto disponer con dicha norma una inhabilidad para el ejercicio de la función pública para las personas condenadas por delitos políticos. Antes bien, ese análisis permite concluir que la intención del constituyente derivado era aplicar la inhabilidad para los responsables de la pertenencia, conformación o financiación de grupos armados ilegales, en tanto punibles por delitos comunes, en especial aquellos relacionados con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, graves infracciones al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos, cierro comillas. Debido a que las distintas interpretaciones del artículo 122 constitucional siguen sirviendo de sustento a demandas como la que motiva esta audiencia pública, resulta necesario que el Alto Tribunal Constitucional aclare si de una lectura sistemática de la Constitución colombiana se puede inferir que los responsables del delito político, rebelión, sedición y asonada, podrán recibir un trato más benévolo y en consecuencia ser amnistiados e indultados. Esto debido a que es el mismo texto constitucional el que consagra algunas excepciones a la aplicación del régimen de inhabilidades a la hora de desempeñar alguna función pública o inclusive de desempeñar cargos de elección popular para quienes cometen este tipo de delitos. Desde el punto de vista del centro, es del espíritu de la Constitución de 1991 permitir la participación en política y el ejercicio de funciones públicas a desmovilizados que participen en procesos de paz y que sean responsables de delitos políticos y conexos. Bajo este supuesto, puede resultar pertinente para la sostenibilidad de un futuro acuerdo de paz que, primero, la definición de los delitos políticos y conexos resuelva las necesidades políticas y jurídicas de los futuros desmovilizados sin desconocer el DIH. Y segundo, que respecto de los responsables de otros crímenes que definitivamente no pueden entrar en esta categoría, el Estado y la sociedad colombiana discutan sobre una estrategia coherente de reintegración en la que una vez los excombatientes cumplan con la rendición de cuentas y los requisitos del marco jurídico para la paz, queden habilitados y legitimados para una efectiva participación política, lo cual, desde nuestra perspectiva, implica una reforma sustancial del artículo 122 de la Constitución. Respecto a la segunda pregunta, la libertad de configuración del legislador para la definición de los crímenes de guerra, actos de terrorismo, narcotráfico u otros delitos transnacionales, como delitos conexos al delito político. El marco jurídico para la paz contempla una restricción a la competencia del Congreso de la República para establecer cuáles delitos podrían considerarse como conexos al delito político. Se trata, por supuesto, del artículo 67 transitorio constitucional, el cual señala que no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática. En cuanto a la presunta prohibición de renuncia a la persecución penal de crímenes transnacionales, el demandante alega que existen víctimas y derechos de la sociedad lesionados por estos delitos, que al no ser calificados como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad no serán perseguidos tal y como lo establecen las obligaciones del Estado colombiano adquiridas en la Convención de Palermo y en otros tratados de cooperación judicial suscritos con otros países. Sobre este cargo, debe tenerse en cuenta que los instrumentos internacionales señalados por el demandante no constituyen un parámetro que determine la constitucionalidad de la norma demandada, pues estos no hacen parte del bloque de constitucionalidad, ya que no se refieren a derechos humanos. Ahora bien,
De estudiarse la forma como el Estado cumple los acuerdos celebrados con otros países respecto de la persecución de crímenes transnacionales, debe recordarse que dichos compromisos no deben reñir con la política criminal interna, la cual define el Estado colombiano de manera soberana y autónoma. El demandante, asimismo, se refiere a la obligación de judicializar el delito de terrorismo en virtud de estos tratados internacionales y, por lo tanto, deriva de ella la presunta prohibición de la renuncia a la persecución penal de este delito. Debe señalarse que en el caso del delito de terrorismo, cuya definición suele ser objeto de interpretaciones diversas por parte de los operadores judiciales, les recuerdo que existen 13 tratados internacionales que definen el terrorismo, convendría adoptar la recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja. De acuerdo con este organismo, los actos de terrorismo son esencialmente actos cometidos en tiempos de paz. Así, los actos contra civiles o bienes civiles que suelen tipificarse como terrorismo en contextos de conflicto armado deben ser tratados como graves infracciones al derecho internacional humanitario y crímenes de guerra. Optar por una definición de terrorismo al margen del derecho internacional humanitario no deriva en un mayor margen de protección de los derechos de protección a la población civil, ya que es claro que están prohibidos los ataques directos y deliberados, así como los ataques indiscriminados y desproporcionados. Además, el término terrorismo implica que todos los actos calificados como tal son siempre ilícitos y en consecuencia deben ser objeto de enjuiciamiento, mientras que en una guerra existen actos de violencia lícitos permitidos por el derecho internacional humanitario. La amplia definición de terrorismo en el Código Penal colombiano, con términos como, abro comillas, ataques indiscriminados u excesivos del artículo 144, valiéndose de medios capaces de causar estrago del artículo 343, o la inclusión de un ambiguo espectro de, abro comillas, bienes, edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento, conducción de fluidos o fuerzas motrices del artículo 343, lleva a que cualquier conducta en el marco del conflicto armado pueda ser considerada terrorismo y en consecuencia quede excluido de los posibles beneficios de una amnistía en contradicción con la consagración de la amnistía más amplia del Protocolo 2. En palabras de Antonio Cassese, el tipo penal de terrorismo se amplía, abro comillas, como resultado de doctrinas o decisiones políticas destinadas a descalificar a los adversarios no estatales, lo que constituye posiblemente un obstáculo para futuras negociaciones de paz o para la reconciliación nacional, cierro comillas. En cuanto a la tercera pregunta, las implicaciones que tiene la participación en política de los miembros de grupos desmovilizados para los derechos de las víctimas. La participación en política de los futuros desmovilizados no debe reñir con la garantía y realización de los derechos de las víctimas del conflicto armado. A partir de una lectura cuidadosa del marco jurídico para la paz, puede afirmarse que la norma no establece un tránsito directo de los futuros combatientes desmovilizados a la política. Particularmente en el inciso quinto del artículo 66 transitorio constitucional se consagra que cualquier beneficio que se otorga a los excombatientes estará sujeto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas, el reconocimiento de la responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral a las víctimas, entre otros requisitos. Aunque esta disposición condiciona los beneficios penales a los excombatientes y no su participación en política, para el centro es claro que los anteriores requisitos sumados a la debida rendición de cuentas son un presupuesto fáctico que facilita en términos jurídicos y éticos la participación en política de los futuros desmovilizados. En primer lugar, porque no es recomendable que futuros desmovilizados que quieran participar en política tengan cuentas pendientes con la justicia. La realización de juicios penales y de la participación de los desmovilizados en los diversos mecanismos de rendición de cuentas que se creen otorgará a estos el mayor nivel de seguridad jurídica posible y además la legitimidad necesaria para participar en políticas sin restricciones. En segundo lugar, el cumplimiento de los acuerdos para la finalización del conflicto es igualmente un presupuesto necesario para aplicar de manera integral las medidas de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En este sentido, un escenario democrático en el que los miembros de grupos guerrilleros desmovilizados encuentren espacio para la participación política desincentiva el uso de las armas, lo cual crea las condiciones para garantizar la no repetición de las atrocidades.
En conclusión, el Centro considera que si bien el marco jurídico para la paz se ajusta al espíritu de la Constitución de 1991, dependerá de los futuros debates que se surtan con ocasión de su reglamentación, lograr un equilibrio entre la definición de la conexidad de los delitos políticos en el marco del conflicto colombiano y las normas del DIH, sin desconocer la oportunidad indiscutible de lograr una solución negociada al conflicto armado en Colombia. Muchas gracias.